En 1794, un carpintero llamado Muset solicitó al teniente general del almirantazgo de Bayona la autorización para instalar en el puerto viejo de Biarritz unos camerinos o garitas para recibir a los bañistas que venían a vestirse o desvestirse a escondidas y tener así más seguridad. Entre 1760 y 1810 nacen y se desarrollan los baños de Biarritz, pero será durante el Segundo Imperio cuando estos se popularicen. Es cierto que el lugar ya había llamado la atención de las tropas de Wellington, que se habían instalado en el país de los vascos entre 1813 y 1814. Precisamente el general inglés estuvo hospedado en el castillo de Arcánger, localidad cercana a Biarritz. Muy pronto, la ciudad labortana se convertirá en una de las estaciones balnearias más importantes de Europa. En la década de los 30 del siglo XIX, comienzan a llegar de forma más o menos masiva los turistas ingleses que coinciden en el lugar con los exiliados carlistas. Entre estos últimos se encuentra la familia Montijo. Uno de sus miembros, Eugenia, se casará con Louis-Philippe Napoleón, convirtiéndose no solo en emperatriz de los franceses, sino en la gran impulsora del turismo en la costa vasca de Iparralde. Lo que probablemente animó definitivamente a los ingleses fue la presencia en el lugar de la familia real inglesa. En 1888 visitó Biarritz la reina Victoria. Le sigue luego Eduardo VII, admirador de Chiquito de Cambó, a quien le encantaba realizar excursiones a la finca Erreparachea del Valle de Bertiz. La temporada del turismo inglés se prolongaba entre los meses de octubre y abril. No es de extrañar que la huella británica en Iparralde sea perceptible en sus clubes y centros de reunión. British Assembly Rooms, British Club o los country clubs de Biarritz y Saint-Jean-de-Luz. Como ocurre con los rusos, también los ingleses traen a sus clérigos para atender a sus necesidades espirituales y abren templos en Biarritz y Saint-Jean-de-Luz. Stendhal definió el turismo como viaje por curiosidad y ocio. Los ingleses, como ocurre también con otros viajeros anglosajones, hicieron algo más. Intentaron conocer el país, convirtiéndose sin duda en vascos que hablaban inglés. En 1869 se inauguraba la primera capilla anglicana de Saint-Jean-de-Luz. Para atenderla llegará el reverendo Wentworth Webster, que había nacido en Uxbridge, Middlesex, el 16 de junio de 1828. A los 21 años entró en el Lincoln College de Oxford para iniciar su carrera dentro de la Iglesia anglicana.
Los estudiantes de Oxford tenían una sólida formación clásica. Eran capaces de seguir los textos de Cicerón, Platón o Aristóteles. En los años de estudio de Webster, Oxford había recuperado su deteriorado prestigio gracias a Mark Patterson, que llegó a ser rector de la universidad. The college would have required that you should have been to a good school or a private tutor, and before you came, you would be submitted to some sort of examination to see whether you were up to standard, especially in languages, Greek and Latin, which was going to form the main diet for your studies in the future. Lincoln at this time and in Webster's time had a very distinguished scholar called Mark Patterson, who later became rector of the college, and he was to raise the reputation of the college very greatly. Lincoln was, of course, only one of, 24 or 25 colleges which made up the university. And it was a small college, I suppose. In Webster's time, there would have been between, 40 and 50 undergraduates resident in the college. Tenía una salud muy delicada desde niño, por lo que tardó en ordenarse sacerdote. Quizá por esa falta de salud, y después de una temporada en la que hace grandes viajes por Alemania, Suiza, Sudáfrica y Egipto, es enviado a ejercer su ministerio con los ingleses residentes en el sur de Francia. Allí conoce a la que será su mujer, y en San Juan de Luz, donde reside durante 13 años, nacen sus 4 hijas y su hijo, todos perfectos euskaldunes. También Webster aprende euskera, y aunque Dodgson dirá que sabe poco y el propio Webster confiesa que nunca llegó a dominarlo, parece claro que hay que saber mucho euskera para entender los cuentos y leyendas de fuentes directas euskaldunes, recogerlos en fonética y transcribirlos después al inglés y al francés. En Saint-Jean-de-Luz y al margen de su trabajo como capellán, dedica gran parte de su tiempo a escribir. En 1877 publica en inglés su Basque Legends. Después, su libro Spain, con un capítulo dedicado al país de los vascos. Y varios artículos sobre raza, orígenes, lengua, literatura, etc. En 1882 deja definitivamente su puesto de capellán y decide instalarse en Sara, rodeado de las montañas que marcan la Muga con Navarra, Zugarramurdi, Peñaplata, las Palomeras de Echalar, en la casa Bexienea, bajo las grandes piedras de la Run. La casa no tenía agua. Aún recuerdan los vecinos que los Webster, a quienes consideraban ricos, arreglaron el camino por el que había que ir a por agua todos los días, y también la fuente. El pueblo lo acepta porque es amable y bondadoso, y porque les habla en su lengua, tal como se aprecia en esta inscripción que se conserva en Bexienea. Años después, se trasladó a otra casa, Crepoteguía, hoy Mendivista, que está junto a la plaza del pueblo. Allí murió el 2 de abril de 1907, encontrándose en el ayuntamiento de Sara el acta de defunción. A pesar de que la familia nunca rompió su relación con su patria de origen, su hijo fue profesor de Oxford y su hija de Cambridge, Webster se sintió vasco en la segunda mitad de su vida, dedicando a esta cultura lo más importante de sus estudios y escritos. Dejó algunos manuscritos, cuadernos de notas y libros a la Biblioteca Municipal de Bayona
y al Museo Vasco de la capital de Lapurdi. También mantuvo amistad con prohombres de esta cultura como el príncipe Bonaparte, los hermanos Abadí, Manterola y Julián Binson, a quien ofreció esta dedicatoria en una de sus publicaciones. Rosa María Agudo dijo que siendo, si se quiere, un escritor de segunda fila, Webster se diferencia de Barrow, de Dodgson y de otros muchos, tal vez más importantes en otros aspectos, en que es más fiable, el más digno de ser creído, y también, como veremos más adelante, en ser un precursor, en abrir brecha en terrenos apenas explorados como las leyendas vascas o las pastorales. Pero hizo más aún. Introdujo entre los vascólogos el término inglés folclore. En 1883, el francés Julián Binson publica el libro Le Folklore du Pays Basque. Al año siguiente se crea la sociedad El Folclore Vasco-Navarro, y el término comienza a tener contenido y uso cuando José Miguel de Barandiarán crea en el Seminario de Vitoria, en 1920, la sociedad Eusko Folklore. Solo habían transcurrido 13 años desde la muerte de aquel clérigo sabio de Sara. Poco pensaba otro clérigo sabio, José Miguel de Barandiarán, que pasaría años fructíferos en aquella localidad labortana en busca de las mismas cosas. Otro de aquellos turistas ingleses que quedó prendado de la cultura vasca fue Rodney Gallop. Beirín, su amigo y maestro, dice que aprendió euskera y consideraba al país de los vascos como su segunda patria. Gallop era diplomático de carrera, pero sobre todo era un hombre de letras, músico y musicólogo y una auténtica autoridad en materia de folclore. La relación de Gallop con el País Vasco comienza en su primera infancia. Nacido en Folkestone en mayo de 1901, pasaba los inviernos con su familia en San Juan de Luz. Realizó sus estudios en Harrow School y en el King's College de Cambridge. En los tiempos de Rodney Gallop, la universidad dedicaba una especial atención a las aficiones y tendencias, por un lado, y a la enseñanza individualizada, por otro. Todo ello conformaba una casta especial de estudiantes. Así lo recuerda Mr. Wayman, estudiante en Cambridge en aquellos días. There was a very good organization amongst the fellows at the college, not only to organize the teaching, supervisions, which were individual teaching. I don't know whether that happens, I expect it does. But then we went alone, one person at a time, to discuss our essays or translations, whatever. I did classics at the beginning. En la Universidad de Cambridge, donde disponía de esta habitación, Rodney Gallop conoce además a Manu de la Sota y Aburto, tan vinculado a la cultura vasca. Durante sus vacaciones escolares y universitarias iba a visitar a sus padres al País Vasco, explorándolo a ambos lados de la frontera y adquiriendo un notable conocimiento de la vida, las tradiciones, la lengua. Muchas de esas correrías las hizo con su amigo de siempre, Philippe Beirín. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos ingleses fueron a asentarse en la costa vasca francesa, y entre ellos los padres de mi mamá y también la madre de mi papá. Él iba durante las vacaciones al País Vasco, y mientras que la mayoría de los ingleses se dedicaban a jugar golf, tomar té y hacer cosas ingleses, él se apasionó por
el País Vasco, por los vascos. Le gustaba la música, tocaba piano y, en fin, volvió un apasionado de las cosas vascas. Y cuando conoció a mi mamá también, ella se metió en el asunto. Philippe, bueno, no era vasco, ¿no? Al contrario, era francés del norte. Había ido al País Vasco por su salud, porque era un niño débil. Y él, igual a mi papá, por eso creo que tenían tanta amistad. La base de la amistad era una pasión por las cosas vascas, tremenda. En 1924 ingresó en el servicio diplomático, siendo destinado en diferentes países, donde tampoco perdió el contacto con los vascos que habían emigrado a esas tierras. En esta foto se le puede ver junto a los emigrantes vascos en la Ciudad de México. Durante la Segunda Guerra Mundial se encontraba en el Foreign Office. Allí adquirió una enfermedad incurable, falleciendo en septiembre de 1948. En las 2 décadas que siguen a la Gran Guerra se vive un florecimiento de los estudios vascos. En 1918 había tenido lugar el Congreso de Oñati. Surge en Bayona el Museo Vasco, fundado y enriquecido por el comandante Boissel, con quien Galop mantuvo también una relación de amistad. Colabora Galop con la folclorista Violet Alfort. En 1928, el Museo Vasco le publica 25 chansons de Euskal Herria, con prólogo del padre Donostia, a quien tanto admiraba. Inclusive tengo un libro del padre Donostia que tiene adentro el nombre de mi papá y King's College, Cambridge, o sea que es un libro que él tuvo antes todavía de dejar la universidad. Y como él tenía esta pasión por la música y por la música folclórica, y como se sabe, el padre Donostia era el gran folclorista vasco, sin par, ¿no? Era casi inevitable que hubiera una amistad entre ellos, ¿no? Y posteriormente se publicó, cuando él ya había fallecido, el padre Donostia, un libro de cartas que él había recibido de gente de toda parte del mundo. Hay una carta de mi papá invitándole a ir al gran festival folclórico en Londres, creo que en el año 30 o algo así, y expresando la esperanza que él iba a poder ir. Y hay una carta de mi mamá muchos años posteriores en que ella agradece una carta muy linda que había recibido de él cuando falleció mi papá. En 1930 se publica A Book of the Basque y un año más tarde, 6 Basque Folk Songs, que también aparece en Londres. En 1935, y también en colaboración con Violet Alfort, publica un ensayo sobre las danzas vascas en el tratado The Traditional Dance. Galop fue asimismo un notable fotógrafo. En 1951, con prólogo y portada de su amigo Philippe Beyrin, apareció su libro de fotos Pays Basque de France et d'Espagne, en el que también se incluyen algunas fotos de su hijo Nigel. Además, Rodney Galop escribió cantidad de artículos sobre los vascos publicados en numerosas revistas inglesas.
Pero sin duda alguna, A Book of the Basque es la obra cumbre de Rodney Gallop, editada por la casa Macmillan de Londres. Fue precisamente su esposa Marjorie, fascinada al igual que su marido por la cultura vasca, quien realizó los mapas e ilustraciones del libro. En 1948, año de la muerte de Gallop, apareció la versión castellana con el título Los Vascos. En 1970, el Basque Studies Program de la Universidad de Nevada prepara una nueva edición de la que hasta 1987 se habían hecho 5 reimpresiones. La biblioteca de Beirín, fallecido en 1962, será adquirida por el Basque Studies Program, siendo la base de su actual biblioteca, una de las mejores del mundo en tema vasco. Nigel Gallop guarda en su casa de Londres, con especial cariño, los escritos y los libros publicados por su padre. Además, conserva gran cantidad de libros que, junto a objetos y recuerdos de sus viajes y estancias en otros países, hacen de esta casa un pequeño pero valioso museo personal. El País Vasco también ocupa un lugar en el ambiente de este hogar y en el corazón de Nigel. Yo soy hijo de mi papá. Él ha influido muchísimo en mi vida, en mis intereses. Tanto cuando vivía como después de muerto, y no he podido conocer al País Vasco tan intensamente como él pudo, pero sí le tengo un cariño muy especial. Anduve por todos los cerros, tanto del lado francés como del lado español, y siempre me ha encantado. Y he conocido gente vasca en los países donde he vivido en América Latina, y siempre enseguida hay algo en común, hay una amistad casi siempre. Aparte del momento, yo me siento, cuando me preguntan qué soy, yo digo soy un vasco inglés. En 1976 llegaba por primera vez a Euskadi Sandra Ott. Venía para preparar una tesis doctoral en antropología que finalmente será presentada en la Universidad de Oxford en 1978. Es allí donde trabaja en la actualidad, dirigiendo el Departamento de Formación Permanente de la misma. Sandra Ott va a recorrer diferentes lugares en busca de un tema, hasta que llega a Saint-Engras, una pequeña comuna en la Alta Suberoa. Antes, esta americana de nacimiento e inglesa de adopción dedicará un tiempo al aprendizaje del euskera. Noskere leheneko problema euskaraz ikasteko etzen, eta ordien hemen Oxforden emazte bat hatzamen dit, eta eibarren izan zuzun euskaraz ikasteko urte bat, eta dikzionario eta gramatika hartu dit, eta hasi dit euskara batua ikasteko, bene geho Siberuan nintzelaik, eta ez da berdin, eta gero eskola txipi bat hatzamen dit Uhart Miksen, eta Mendiberri deitzen, eta han izan nintzen Pagolan famili batekin, han izan nintzen hilabete bat, Siberutara ikasteko, eta hantik joan nintzen Xantagrazialat, eta gero ikasi dit jenteekin, famili batekin. Eta beti elgestatu dizigu Siberutarez. Aiziago da. La familia Goilard de Saint-Engras acogió a Sandra en su casa durante los 14 meses que duró su estancia en el lugar. Llegó a convertirse en un miembro más de esta familia.
Años más tarde, estas imágenes, recogidas en la cocina de los Goillard, fueron grabadas para un documental producido por Grenada Television, en el que también participó Sandra Oh, desempeñando su labor de antropóloga. Oraingoan, garrantzia handiko erabaki bat hartzear daude. Seme bietarik zeini ondarea egokitu. Izan ere, Santazi aldean, indarrean dagoen ohituraren arabera, seme nagusiak ez du derrigorrez jabego gai izan behar. Dena den, ez basarririk, ez etxalderik, ez zatitzearren, jabego gai bakarra hautatzen dute. La estrecha relación que les unió permitió a Sandra conocer en profundidad las tradiciones y la vida en general de esta pequeña comunidad de pastores con la que convivió y que le facilitó toda la información que requería para el posterior desarrollo de su tesis doctoral. Normalien, jentekin izan nintzen lan egiteko eta behar denboan galtegin dit zerbait zure beren bizitzia, bene gero gaien etxen izan nintzen jentekin eta bai jan dit beti familieekin eta gaien elestate dizigu Santagrazin historia eta leheneko bizitzia eta nik iskibatu dit notak, bene ez dit magnetofon martxatu eta jentek nahiago dira elestatu eta nik iskibatu. Eta hola ere bai euskazi ikasi dit, hitz bat, eta bas bat ikasi dit. Eta en lana beti hanko lana, ordien egunoz lan egin dit familiekin ardin gestia, bedaka, belhar biltzen, negien shagarak biltzen, ordien egunoz jentek izan nintzen, eta en lana ditzen ikasteko beren bizitzia, orai eta lehen ere bai. En 1981, la editorial universitaria de Oxford publicaba The Circle of Mountains, a Basque Shepherding Community, el Círculo de Montañas, una comunidad vasca de pastores. El libro ha sido traducido al francés y al euskera. Estas son las impresiones que Sandra obtuvo de su trabajo y de sus continuas visitas a Saint-Engras. Nintzen lehen aldiz hiutu hoita hamasheien eta hatzamen dit beren bizitzia kambiatzen ditzen. Eta leheneko kostumak gehienak galduik, bena sumait bizi, beren bizitzia kambiatu dizu Ilizan, Ilizako kostubriak galdu betzen, ordien nik eskibatu dit in Librian nula zen lehenago. Por ejemplo, ohidurek ogi berendekatia, eta lehenago igantoz etxekendei bat eman dizu ogi berendekatia beren lehen aizoari. Eta igantoz ritual egin dizigu Santazin, bena hau fini duzu aspaldi, nuai baduzu hoita hamar bost urte, ordien lehenago uste dit hanko bizitzia difizil zuzun, eta gero baduzu hogei urte, hanko bizitzia kambiatu duzu ere bai eta aiziago duzu, oai bidiak baduzu, eta lehen espetzen bidiak kajenetik etxerat, ordien behar duzu beti huinka edo kabaleikin joan, gauzak erosteko edo ogin txerka, eta ordien kambiatu duzu bizitzia bidiekin, eta etxia denak baduzu telefonak eta autoak, eta bizitzia difentzia hatzamen dit. Dena gero
Hama, hiu hoita hama sheien, gente oro beti euskaz emaiten dira, eta orain baduzu gaztiak zumait frantsesez nahiago. Hoy su ilusión es volver a Saint-Engras para realizar otros trabajos de campo, pero su labor en la Universidad de Oxford acapara su tiempo. Aún así, todos los veranos se acerca a aquella pequeña comuna tan diferente de Oxford para visitar a los suyos. Wij bihotzetik en dishkiriak dia, ordien eta en familia adaptada a Santagrazin ni al hababa sala, ordien en rasua beti ejer. Urtos irinusu Santagrazilat en familia eta dishkiriak ikustea, urtos normalien arameatzien edo ustailan, eta han ez dit denborik orai en antropologo lan egiteko, bena urtos badit aste bat bekantzetan, eta ordin aste bat badit urtos Santazin en familiaekin. Eta hartakoz ikustena haldit nula kambiatzen da hanko bizitzia. La fascinación mostrada por estos ingleses hacia la cultura vasca puede sorprendernos. Pero también es asombroso el hecho de poder encontrar entre los fondos de la Biblioteca Nacional Británica, la British Library, libros como Notitia Vasconia, de Arno Ollenard, Gero, de Achular, diferentes ejemplares del Diccionario de Larramendi o un Nuevo Testamento en euskera. El interés de los responsables de la sección hispánica de la Biblioteca Británica por incrementar el volumen de temas relacionados con el País Vasco también es significativo. Yo hice la iniciativa de ponernos en contacto con Euskaltzaindia para, en realidad para informarme mejor sobre la publicación del libro vasco de hoy en día, y también para estimular el interés en las cosas del País Vasco y de la lengua sobre todo. Y juntos montamos una exposición sobre Louis Lucien Bonaparte.